Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, muy buena tarde. Bienvenidos y bienvenidas a su última clase de esta cursada llamada Literatura del Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis, pero también bienvenidos ya a su última, penúltima clase de todo el seminario. Así que bueno, ya estamos todos recontentos, como cuando uno ya quería terminar la carrera, dijimos, bueno, listo. El apóstol Pablo dijo nos está esperada la corona de victoria. Bueno, espero que a todos nos toque una linda corona. Gente hermosa, pues vamos a concluir como debe ser la cursada de este tema, de este libro, y estamos viendo acerca del análisis del capítulo 22. Ayer iniciamos analizando qué tenía en su cabeza el autor del Apocalipsis cuando nos hablaba acerca del río de la vida y del árbol de la vida, ¿verdad? Y cómo estas alusiones tienden mucho a pensar acerca de la escritura antigua y lo único que está haciendo Juan es actualizarla a la persona de Jesús. Bien, voy a compartir la pantalla y seguimos con, con esta clase. Y ahora nos corresponde lo que es los siguientes versículos que habla acerca de la belleza de la santidad. Ese sería el título que le daríamos eh, a esta porción del capítulo 22. Muy bien. ¿Qué dice el texto bíblico? Ya no existirá más ninguna cosa maldita, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le adorarán y verán su rostro, y tendrán su nombre en sus frentes. Allí no existirá más la noche, ni tendrán, por tanto, necesidad de luz de lámparas, ni de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán para siempre jamás. Un segundito, hermano. Bien, siguiendo entonces, tratando de analizar o interpretar qué es lo que quiso decir Juan cuando nos escribía esta porción. No existirá cosa maldita, es decir, no habrá más maldición. Y el trono de Dios estará con ella, y sus siervos la adorarán y verán su rostro y tendrán su nombre en sus frentes. Este es interesantísimo, toda vez que vemos que en el Antiguo Testamento no se podía ver el rostro de Dios. Nadie podía ver su rostro. Cuando el autor dice no habrá allí cosa maldita o no habrá más maldición, quiere decir que no habrá ya más dificultades de las que antes amenazaban la vida cristiana. Esta expresión de no habrá más cosa mala, ¿verdad? No habrá nada que te atormente, que, que, que en la vida diaria, los que tenemos esta oportunidad de experimentar el día a día, pues nos damos cuenta que siempre encontramos cosas difíciles en nuestras vidas que se convierten en cierta maldición o en cierto maldecir, ¿no? En nuestras vidas. Y el autor dice, en aquel momento, ¿verdad? Ya no habrá ninguna dificultad, la vida no será tortuosa, la vida no irá cuesta arriba, la vida ya no será cansancio, dolor, sufrimiento, quebranto, no habrá más cosa mala. Y cuando dice los siervos de Dios verán su rostro, esta parte se cumple ya en la persona de Jesús, cuando Él se siente en la montaña y en el sermón del monte que se le conoce, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos tendrán la oportunidad que ninguno en el Antiguo Testamento pudo tener. Moisés le dijo, quiero verte. Y dijo Dios, no me verás, solo verás mi espalda, ¿no? Como diciendo, nadie puede ver la presencia de Dios, porque los ojos finitos, ¿verdad? Que son los que nosotros tenemos, no podemos ver
al Dios que es infinito. Los ojos temporales no pueden contemplar lo eterno, pero en aquel tiempo los de limpio corazón verán a Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Decía el hermoso Salmo 23, ¿puede ser? No, 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién se sentará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Dios de Jacob. ¿No? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién podrá verlo? Y el Señor dijo, bienaventurados son los que se mantienen fieles, los que no se contaminan siguiendo a dioses ajenos, tendrán la oportunidad de ver a Dios. Por eso los siervos del Señor, los redimidos por la sangre del Cordero que ha sido degollado, podremos ver a Dios. Podremos finalmente conocer al Cordero. Evidentemente, quienes conocieron al Jesús histórico ahora lo mirarán en su gloria, en su esplendor, en su trono, ¿no? También comprenderemos mejor la grandeza de esa promesa si recordamos que al cristiano no se le concede el privilegio que se le negó a Moisés. Como lo dije, a quien Dios dijo, no podrás ver mi rostro porque ninguna persona pueda verme sin que viva. Solo fijando la mirada de la fe en Jesús podemos ver perfectamente a Dios. Jesús dijo en Juan 14:9, el que haya visto a mí, ha visto al Padre. El trono de Dios, el Cordero, está allí en la ciudad y todos nosotros le adoraremos, rendiremos pleitesía y honor para él. Segundo, rendiremos honor y pleitesía para él. Y el ver el rostro de Dios, hermanos y hermanas, será el mayor privilegio. Ahora, cuando hablamos de rostro, es una expresión de un Dios que, como el mismo testimonio bíblico dice, Dios es espíritu. No, no es que el Señor, vamos a ver si el rostro es joven, es de niño, es de anciano, tiene arrugas, es de tez blanca, de tez negra. No se trata de eso, se trata de, por fin miraremos al Señor tal cual es. ¿Cómo será ese momento? Nadie lo sabe. No se imaginen, no se esperen ver o encontrar a un viejito, ¿verdad? De canas, de cabello largo, de canas, vestido de una túnica blanca, por ejemplo, que es como ahora se representa al Padre. No esperen ver eso. No sabemos quién. Solo es que veremos su rostro, es decir, finalmente contemplaremos con los ojos espirituales, porque recuerden que los resucitados, que resucitaremos con cuerpos inmortales, vamos a mirar el rostro de Dios, su esencia, ¿verdad? Lo que Él es. ¿Cómo será? Nadie lo sabe. Pero ya no habrá barreras, ya no habrá más velo, ¿verdad? Que separe el lugar santo del lugar santísimo. Ya no habrá la sentencia de muerte que el que vea al Señor morirá. Lo veremos, veremos su rostro. Insisto, nadie sabe cómo será, pero miraremos tal y cual es. Ahora, la visión de Dios produce estas dos cosas, como dijimos. No habrá más maldición y los siervos harán dos cosas. Uno, va a producir una perfecta adoración, donde se ve siempre a Dios, donde toda la vida, todo el tiempo eterno, déjenme plantearlo en ese contexto, porque no hay tiempo en la eternidad, pero envolviendo todo, ¿verdad? El tiempo eterno se convierte en un acto de liturgia, un acto cúltico, un acto de alabanza, en donde toda lengua, pueblo, tribu, nación adorarán al Cordero y al que está sentado en el trono. Hay una perfecta adoración. Es una adoración que se rinde en obediencia, que se rinde en cánticos de júbilo, de gratitud. La música siempre ha producido gozo, ¿verdad? Siempre ha producido gozo. Y esta perfecta adoración en esta liturgia de adoración va a ser maravillosa. Tampoco esperen, hermanos, o se imaginen que ese momento de adoración va a ser solamente con alguien por ahí tocando el teclado o el órgano, ¿verdad?
O se imaginen que va a ser con luces y humo, ¿no? Que salen de los escenarios, o que va a haber arpa, o que va a haber marimba, o que va a haber batería, o que va a haber... Olvídense de eso, ¿no? Tampoco sabremos cómo es, ¿verdad? No sabremos cómo será. La Biblia habla de arpas, porque era lo que existía en ese momento como instrumento musical. Hoy ya el arpa no se conoce más. Hoy muchos jóvenes no tienen ni idea de lo que es un arpa, ¿no? Entonces, va a producir una perfecta adoración, pero esa expresión tiene que ver con una adoración litúrgica, de culto, de perfecta compenetración con la esfera espiritual. Por eso cuando nosotros vamos al culto, hermanos, todos los sábados, entramos en una especie extraterrena, ¿verdad? Una especie de sensaciones sobrenaturales. Y no estoy hablando de fantasmas, no estoy hablando de esa idea, estoy hablando de que tenemos contacto con lo divino. Pero también va a producir una verdadera consagración. ¿Por qué? Porque dice, los habitantes de la ciudad tendrán el nombre de Dios en sus frentes, seremos apartados para Él, habrá un sello distintivo, lo que será una muestra de que le pertenecemos exclusivamente a Él. No somos don nadie, no somos errantes, no somos cosas, no somos objetos, somos hijos amados, en donde el Dios Todopoderoso pondrá su nombre en sus frentes. ¿Cuál será su nombre? Tampoco lo sabemos. Puede ser yo soy, puede ser el gran yo soy, puede ser Yahvé, puede ser Adonai, puede ser el Shaddai, pueden ser todos estos nombres que la Biblia en la expresión cultural del judaísmo le ha atribuido al Señor. Pero no importa cuál nombre aparezca en nuestras frentes, sino que seremos exclusividad de Él. ¿Por qué nuestras frentes? Porque es el lugar más visible, porque es el lugar donde cualquiera puede ver, donde es difícil ocultar. Y entonces tener el nombre de Dios en nuestras frentes nos conducirá a decir somos propiedad de alguien, ¿verdad? Somos sellados por Él. Y esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. Me recuerdo que cuando íbamos a las excursiones en la escuela siempre nos ponían un café con nuestro nombre para que no nos perdiéramos, ¿no? O para que cuando alguien nos viera nos llamara por nuestro nombre. Somos pertenencia de Dios. Así que esta visión produce estas dos cosas, una perfecta adoración y una verdadera consagración en donde Él nos elige para Él. ¿Me explico? Él es quien nos elige. Nosotros no le pedimos que ponga su nombre en nosotros. Él es quien desea poner su nombre en nosotros. Hay una gran diferencia. ¿Se da cuenta? Nosotros no se lo pedimos. No le decimos, Señor, pone tu nombre en nuestras frentes, sino más bien el Señor es quien por su bendición lo pone. Luego, seguimos viendo y dice Juan vuelve a su visión de que en la ciudad de Dios no puede haber ya nunca tinieblas, porque recuerden que las tinieblas es lo contrario a la luz, ¿verdad? Pero tampoco hay necesidad de que en la creación el Espíritu de Dios se movía sobre el abismo de las aguas, sobre la oscuridad de las aguas. Y después el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. La luz siempre vencerá a las tinieblas. La luz es poderosa en sí misma. Sin embargo, las tinieblas son destruidas por la luz. La oscuridad es destruida por la luz. La oscuridad del mal, la oscuridad de los tiranos, la oscuridad de los imperios que explotan al pobre, que imponen impuestos necesarios a los más desprotegidos. Esta oscuridad que representa a los ricos haciéndose más ricos a costa de la vida y del trabajo de otras personas. Esta oscuridad será destruida por la luz, pero no una luz de una justicia relativa, no una luz de un juez que dará una sentencia que tendrá efectos cortos, efectos temporales, sino que habrá una luz eterna, porque la luz de Dios será quien los ilumine por los siglos de los siglos, en la eternidad, ¿no? Porque allí está la presencia de Dios.
y solo la presencia de Dios será suficiente para iluminar hasta el último lugar recóndito del universo, que hasta ahora el hombre no ha podido llegar al final del universo. Tal vez el universo no tiene final, pues hasta allá la presencia del Cordero y del Padre iluminará todo el universo. Así que al final de la visión de este párrafo que encontramos del versículo 3 al 5, llega la promesa de que el pueblo de Dios reinará para siempre jamás. Ya no habrá más miedo de que, ay, al rato vengan los asirios a conquistarnos, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, los otomanos, que venga el imperio kurdo, que venga Francia, que venga Alemania, que venga Rusia, que venga China, que venga Estados Unidos, absolutamente. El pueblo de Dios va a reinar para siempre. En la perfecta sumisión a Él encontrarán los suyos la perfecta libertad y la única verdadera soberanía. Reinarán, termina esta visión de Juan en el versículo 5, reinarán por los siglos de los siglos, para siempre, ¿no? Para siempre. Esto es maravilloso. Ya no habrá estas historias de terror, de horror que escuchamos hoy de este gobierno tiránico, este, que bien podría ser el símbolo de la bestia en Siria, ¿no? Bien podría ser el símbolo de la bestia siria, este gobernante Bashar al-Assad, que tenía sojuzgado a su pueblo y cometiendo los graves crímenes. Bueno, eh, ya no se escribirán más esas historias de terror ni de horror. Ahora, en sumisión, en obediencia, la luz del Señor iluminará a su pueblo y nadie podrá romper la paz y la tranquilidad que nos puede dar reinar con el Señor. Y esto es maravilloso, esto es alentador, no solo para quienes estaban viviendo la persecución del primer siglo, sino para nosotros hoy, siglo XXI, que vemos las cosas que pasan en el mundo, sabremos que el reinado final de Dios, del Cordero y del León, será para siempre y nosotros reinaremos por los siglos de los siglos. Así que con esto cerramos la visión hasta el versículo 5. Pero la visión no termina allí, sino que ahora vienen lo que se le conocen como las palabras finales, ¿no? Ya a partir de aquí, según mi Biblia, hay el último apartado que dice la venida de Cristo está cerca, y entonces ya no hay más palabras, parece ser con lo que cierra el canon bíblico estas palabras finales, que como les dije, para un autor de cualquier obra literaria, tanto las palabras primeras como las palabras últimas son las más importantes, ¿verdad? Las palabras primeras captará la atención del oyente o del lector, y las palabras finales será el último pensamiento que quedará grabado en el corazón de los oyentes. Bueno, vamos a ver qué pensó Juan en esto. Y entonces lo que dice Juan es lo siguiente. Y me dijo, estas palabras son creíbles y verídicas, porque el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrarle a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Atención, yo vengo enseguida. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Fui yo, Juan, el que oí y vi estas cosas, y cuando las oí y vi, me postré a los pies del ángel que me las mostró para adorarle. Pero él me dijo, guárdate de hacer tal cosa. Yo soy tu consiervo y de tus hermanos profetas y de los que guarden las palabras de este libro. Adora solamente a Dios. Versículos del 6 al 9 del capítulo 22 que estamos analizando. Si ustedes se dieron cuenta, en estas palabras intervienen tres
personajes o los llamaríamos tres interlocutores y cada uno tiene algo que decir, ¿verdad? Cada uno tiene algo que expresar. Y estos tres interlocutores o personajes van a mostrarnos la realidad de lo que representa la totalidad de las cosas. Vamos viendo. El primero de ellos es uno de los ángeles, cuál no sabemos, ¿verdad? Pero es un ángel que evidentemente tiene autoridad. No sabemos si es Gabriel, no sabemos si es eh, el otro que se me fue. En la tradición judía dicen que hay cinco ángeles de rango mayor, son como los generales, ¿no? Uno de ellos es Gabriel, eh, en fin, Rafael, el otro, y Miguel, el otro. Me faltan dos, no los recuerdo, pero no importa. Es un ángel que evidentemente no es ser humano, pertenece a la corte celestial, ¿no? Ajeno a nosotros. Así que el primero es uno de los ángeles que han sido los intérpretes de las cosas divinas para Juan, o sea, ha sido el que ha acompañado a Juan cuando Juan tiene algo, una pregunta, che, ¿qué significa esto? El ángel le explica qué, ¿verdad? Y al final, el ángel va a subrayar la verdad de que todo lo que ha visto Juan y todo lo que ha oído Juan, es verdadero. Esta certeza de decir esto es verdadero, ¿no? Y dice el Dios de los espíritus de los profetas, cuando el ángel dice esto, ¿verdad? Quiere decir que fue Dios quien inspira la mente de los profetas. Acuérdense que el profetismo fue de los tres rangos más importantes que encontramos en el Antiguo Testamento. El profetismo fue el único que se mantuvo fiel a Yahvé. El sacerdocio, ¿no? El sacerdocio cayó en muchas contradicciones, hay muchas quejas contra los sacerdotes y hay muchos señalamientos contra ellos. ¿Qué decir de los reyes? Los reyes llevaron al pueblo a la idolatría, ¿no? Y los únicos que se mantuvieron firmes en esto fueron los profetas. Así que el profetismo, ¿verdad? Vendría a ser como que el pilar fundamental de lo que significa eh, la transmisión de la palabra de Dios. Fueron los voceros oficiales de Dios. Por tanto, los mensajes que ha recibido Juan proceden del mismo Dios, porque son sus voceros, son sus intermediarios. Los profetas fueron los únicos que hablaron verdad de Dios. Y fue Dios quien inspiró a los grandes profetas del Antiguo Testamento y por lo tanto su palabra pesó. Por eso es que el pueblo siempre reconoció a Isaías, Jeremías, Ezequiel, a Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, etcétera, 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 como hombres de Dios. Hulda, ¿no es cierto? Débora, profetizas, María, profetizas, Natán, profeta, Agías de Silo, profeta, Natanael no, es Natán, perdón, o Natanael en muchas versiones también es profeta. Eh, todos ellos fueron hombres y mujeres que fueron personas dignas, ¿no? De reconocer a Dios como el que daba palabra de Dios. Así que claramente Juan quiere dejarle en la mente de sus oyentes que lo que han escuchado es porque el profeta ha hablado. Y el profeta cuando habla lo hace en nombre de Dios. El segundo interlocutor es Jesucristo mismo, que interviene de una manera muy cortita, ¿verdad? Muy cortita, pero muy contundente. Porque es como pensar que las filas del frente de batalla están flaqueando, se están rompiendo. Y entonces el general tiene que levantarse y ordenar que las filas se mantengan, que no se rompan las filas para que no se pierda la batalla.
Y parece ser que es Jesús quien entra en escena, ¿verdad? Y va a reiterar su vuelta, que va a reiterar o va a decir, va a volver a mencionar que Él va a venir pronto, ¿verdad? Que su regreso no se retrasará mucho. Así es que no permitan que las filas se rompan, ¿verdad? No permitan que la fila de enfrente flaquee. Deben mantenerse firmes. Y entonces pronuncia su bendición para todos los que lean y obedezcan las palabras del libro de Juan. El versículo 7 dice, He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurados, felices, dichosos, benditos son. Benditos son todos aquellos que se mantienen firmes y que no rompen la fila, que se mantienen firmes y que no hacen que la fila de enfrente flaquee, porque Él viene pronto, ¿no? Es una palabra oportuna, hermanos. Es una palabra oportuna. Imagínense los cristianos siendo probados a cada rato para que su fe se quebrante, para que nieguen a Cristo y escuchan al final del libro nuevamente la certeza de decir, yo vengo pronto, muy pronto, muy pronto. Ahora, ese pronto evidentemente sabemos que es relativo, ¿no? Los cristianos del primer siglo pensaban que el Señor Jesús iba a venir al siguiente semana al día siguiente o mañana vendría el Señor Jesús. Pero nosotros seguimos pensando que el Señor viene pronto. ¿Cuándo será? No sé si habría que pasar otros 1000 años o 2000 años o 3000 o 5000, no lo sabemos. Por eso siempre les dije que para nosotros hoy es último tiempo, es últimos tiempos, pero no necesariamente son los últimos tiempos. Eso solamente el Señor lo presenta. Así es que vean cómo el autor es importante que pueda decir con toda certeza el ángel dice, esta es palabra profética, Jesucristo dice, por favor, no rompan la fila, yo vengo pronto, ¿verdad? Y quien lo entienda, quien lo crea, bendito sea, bendito sea, bienaventurado va a ser. Y esto traerá una doble bendición. Y el tercer interlocutor, evidentemente ya lo descubrimos, es Juan mismo, ¿verdad? El autor. Y dice que se identifica como el autor del libro. Eh, Cuando dice yo, Juan, soy el que vio y oyó estas cosas. O sea, yo soy el testigo, ¿verdad? Mi palabra es verdad. Y entonces, sorprendentemente, hace exactamente la misma advertencia contra el culto a los ángeles. En el capítulo 19, versículo 10, ya había dicho lo mismo, pero parece ser que ¿se acuerdan cuando vimos la carta a Judas y veíamos que hablaba acerca de la controversia que había respecto de los ángeles y que el autor de Judas, eh, estaba en contra de ciertos personajes que hablaban en contra de los ángeles? No sabemos qué era, ¿verdad? Pero esta idea de la angelología, muy arraigada en el pensamiento judío, evidentemente representa esta concepción de que los ángeles puedan ser dignos de adoración. Y parece ser que este culto a los ángeles fue traído principalmente por la Iglesia Católica. Muchos fuimos instruidos o venimos de esta influencia donde los ángeles son el angelito de la guarda, ¿no? Hasta hay una oración, angelito de la guarda, que me cuidas de noche y de día o no me desampares de noche y de día, algo así, más o menos es. Bueno, Juan parece ser que está luchando a finales del primer siglo con la tentación que tienen las personas de seguir adorando a los ángeles, ¿no? Y en el capítulo 19, versículo 10 dice, y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo haga, yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Estas mismas palabras, ¿verdad? Parece ser que lo copió y lo pegó, vuelve a resonar acá
Y él quería adorar nuevamente a los ángeles, aun cuando ya se le había advertido en el capítulo 19 que no lo hiciera. Bueno, ahora en el capítulo 22 reitera su actitud de adorar a los ángeles porque evidentemente los ángeles pertenecen a la esfera celestial. Y Juan, el ángel le dice, no, bajo ninguna circunstancia, pues yo soy igual que vos. Dios también me creó a mí en otra esfera, dice el ángel, como nos ha creado a nosotros en la esfera terrenal. Entonces, o bien en esta expresión hay dos caminos, o bien Juan habría suprimido este pasaje como repetición innecesaria si hubiera tenido oportunidad de revisar su libro. Es decir, ustedes saben que no había forma de borrar. Tal vez él ya había escrito esto nuevamente y dijo, bueno, es una repetición de lo que estoy diciendo, o que es probable que esta sea la razón por la cual Juan vuelve a experimentar o a transmitir la experiencia de él, no de otras personas, ¿eh? Porque el que quiere adorar al ángel es él. O era tan consciente de los peligros del culto a los ángeles que creía que era necesario hacer la misma advertencia dos veces. Es cierto que no nos deja la menor duda en cuanto a este peligro, ni que solo debemos adorar a Dios. Eh, por eso la idolatría que se hace a los ángeles o poner veladoras o tener imágenes de ángeles, ¿verdad? En nuestras casas, pues el ángel no nos lo permite. Nosotros no podemos adorar a nadie, hermanos. Por eso el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa, de ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ángeles, ni abajo de la tierra, bestias, personas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Así que esta expresión, ¿verdad? Que deja firme la idea de que solo Dios puede ser adorado, ¿no? Adora a Dios. Evidentemente entraría aquí nuestro Señor Jesucristo porque Jesús también es Dios, ¿verdad? No dice adora también al Espíritu Santo, que ese es otro punto a rescatar, ¿no? Solo dice adora a Dios. Entonces, este peligro constante que tenían en el primer siglo y hoy mismo, ¿verdad? Hoy mismo. Hay mucha gente que le reza a los ángeles, se encomienda a los ángeles y adora a los ángeles. Nosotros creemos en los ángeles, por supuesto que sí, pero los creemos como intermediarios de Dios, como enviados de Dios, como personas, como personajes celestiales que no los vemos, ¿no es cierto? Pero que evidentemente no son dignos o son objetos de adoración alguna. Así que bueno, en estas tres partes que tenemos sobre las palabras finales, claramente vemos tres mensajes poderosos. Uno, la palabra es profética. Segundo, vengo en breve, dice el Señor, no rompan las filas. Tercero, no se sientan tentados por más experiencia religiosa que tengan para adorar a alguien. Mucho más, ¿no? Que hoy hay miles y miles de personas que no adoran ángeles o póngale en el contexto bíblico que estamos, pero sí adoran a personas, ¿no? A ese pastor, a esa pastora, a ese profeta que dice ser profeta, o a esa apóstola, o no sé qué nombre les dan. ¿Cuánta gente no les rinde adoración? ¿Cuánta gente no les rinde pleitesía? Hay un personaje en México de la iglesia, una de las iglesias más grandes, que es la Luz del Mundo, que su líder ha sido sentenciado en Estados Unidos por abuso sexual a varias mujeres de su iglesia. Y yo vi un documental y era increíble cómo cuando el tipo entraba al templo, un templo grandísimo, la gente lloraba, la gente gritaba, la gente lo quería tocar. Bueno, esa adoración creo que pertenece también acá, ¿no? Y todos estos, cuando usted se hace ídolo de una persona, usted está adorando a un ángel, digamos, este,
Cuando usted dice, no, es que tal pastor, ay, nada como ese pastor. Cuando predique ese pastor, el único que le hago caso. A los demás no les doy bolilla. Bueno, usted está en peligro de caer en la actitud de Juan de adorar a una persona y la advertencia es la misma. No lo haga, no lo haga. No adore a nadie. No se haga ídolos de nadie, absolutamente. Solo tenemos que adorar a Dios. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir entonces. Hasta aquí hemos visto estas palabras finales que eran de estos tres interlocutores importantísimos. Luego entraremos al siguiente tema, que es el tiempo. El tiempo que está siguiendo su curso en ese momento cuando se escribe, pero también a un tiempo pasado, ¿verdad? Dice Juan, sigue diciendo Juan, el versículo número 10. Y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el que sea malvado siga obrando la maldad. Que el que sea un guarro, que siga refocilándose en su guarrería. Pero el que sea íntegro, que se mantenga en su integridad. Y el que esté consagrado a Dios, que se mantenga en su consagración. ¿Ah? Nosotros acá en Reina Valera, guarro lo traduce como inmundo, ¿verdad? Como inmundo. Bien, ¿qué significa esto? ¿Por qué Juan, en sus últimas palabras, para cerrar este libro, pero no sellarlo, nos dice esto? Bien, este pasaje insiste en que la venida de Cristo es inminente, ¿verdad? Pero no en nuestro tiempo. Ya lo dije en la clase anterior, la regla profética es un día, 1000 años un día. Entonces, para muchos podría decir, han pasado ya mucho tiempo, 2000 años, más de 2000 años que el Señor dijo que iba a venir. En el tiempo de Dios han pasado, no sé, 2 días, ¿verdad? Así que bueno, no lo sabemos y tampoco nos matemos la cabeza pensando o haciendo cuentas como muchos fundadores de denominaciones, incluida la nuestra, que en sus inicios hubo personas tentadas a trazar el día y la hora en que el Señor Jesucristo iba a venir, pensando que esta expresión literal de que vengo en breve o vengo pronto, pues se refería a sus tiempos. Y bueno, de ahí surgen los testigos de Jehová, el adventismo, nosotros como daño colateral, diríamos, de este regreso de Cristo. Eh, bueno, sigue siendo inminente la venida de Cristo, ¿no? Pero no podríamos bajo ninguna circunstancia determinar el día y la hora. Y no le crea a nadie, a nadie, a nadie, a nadie que le diga, la Biblia nos dice cuándo, qué mes, qué día, qué año el Señor va a venir o que va a explotar el mundo, que se va a destruir. Para el Apocalipsis de Juan no hay destrucción del mundo. En el Apocalipsis de Juan hay renovación del mundo. No se destruye, ¿verdad? Entonces, olvídese que el mundo va a ser destruido. No, no será destruido. Bien, ¿qué nos dice entonces este pasaje? Bueno, vuelve a insistir para que a nadie se le olvide que Cristo vendrá de manera inminente y debe ser que el Cristo resucitado debe ser el Cristo resucitado el que está hablando en estos momentos, ¿verdad? En estos momentos. Y por eso dice, no selle las palabras de este libro porque el tiempo está cerca. Es Cristo diciendo, vendré otra vez. Quédense tranquilos que vendré otra vez. En los apocalipsis más antiguos, escritos en esta época intertestamentaria de la cual ya hablamos, ¿verdad? Que acuérdense, hubo muchos apocalipsis que se le consideraron apócrifos o no canónicos. Se advierte siempre que se sellen y se guarden para un futuro lejano. Todos los apocalipsis de Moisés, el apocalipsis de Abraham, el apocalipsis de los 12 patriarcas, el apocalipsis de Baruch, etcétera, etcétera. Todo esto, esta literatura intertestamentaria siempre se terminaban sellando el libro, como diciendo, guárdalo, que nadie lo conozca, hasta que llegue el tiempo del fin. Así, por ejemplo, Daniel, el libro del profeta Daniel, que es escrito en esta etapa griega, diríamos, encontramos en el capítulo 8, versículo 26, en Reina Valera, que dice,
Sella, es decir, o guarda la visión porque es para muchos días. Evidentemente, el profeta Daniel es heredero de esta herencia apocalíptica que se desarrolla en la época intertestamentaria, que todos, insisto, los apocalipsis de aquella época, la indicación era sellen esto, como que quede oculto, como que no se conozca, como que vamos a tenerlo en secreto. Sin embargo, el Apocalipsis de Juan no hay sellos, ¿verdad? En este caso, no es el tiempo para sellar. La palabra no puede ser sellada. Es una palabra, es un tiempo para abrir, es un tiempo para leer, es un tiempo para comprometerse con Cristo, porque la venida del Señor puede tener lugar en cualquier momento. Por eso dice, no seas como el género apocalíptico, los apocalípticos intertestamentarios, que terminan sellando las palabras. No, yo no quiero que esto quede oculto y por eso es que hoy seguimos leyendo esta palabra. El leer el Apocalipsis, ¿no? Nos habla y nos dice que en el plan y en el propósito redentor del Señor, nada ya está oculto. Él ha venido a revelarse plenamente. Ha venido a revelar su salvación, ha venido a revelar su vida, ha venido a revelarse total y completamente. Entonces, ¿qué sentido tiene este curioso pasaje que parece decir que la gente se quede donde y como esté? Hay dos posibilidades. ¿Por qué? Porque el pasaje dice, el que es injusto, quédese como injusto, ¿verdad? O sea, más injusto. El que es inmundo, vuélvase mucho más inmundo. El que esté limpio, sea limpio todavía, el que sea justo, bueno, sea justo. ¿Por qué Juan dice que la gente se quede donde esté y siga haciendo lo que esté haciendo? Que no haya un cambio. Lo normal sería que el que es inmundo, pues se santifique, ¿no? O el que es injusto, pues lo normal o lo lógico es que se vuelva justo, ¿no? Ese es como que el principio fundamental del Evangelio. Sin embargo, hay dos posibilidades para interpretar esta posición de Juan. Primero, llega un tiempo que ya es demasiado tarde para cambiar. Y esta es una realidad. Cuando el arca de Noé se cerró, nadie más pudo abrir la puerta. Hubo un tiempo de gracia y después la puerta se cerró. Entonces es probable que ya no haya más tiempo para arrepentirse, ¿no? En el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 10, dice, los impíos procederán impíamente, no se arrepentirán porque ya no habrá tiempo. Y Ezequiel, el profeta Ezequiel dice, el que quiera oír, que oiga, y el que se niegue a oír, allá él. Es su decisión, ¿no? Una persona puede rechazar el camino de Cristo hasta tal punto que acabará de no poder seguir más a Cristo. Llegará un punto en donde estará tan lejos del horizonte de Cristo que se le hará muy difícil. Las vírgenes insensatas que no tuvieron aceite, cuando volvieron, la puerta se había cerrado y no se abrió más la puerta. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, cuando la gente total y absolutamente ha negado, ¿verdad?, la posibilidad de Dios y sus obras son impías. Y por lo tanto, como dije, se han extraviado, se han ido tan lejos, ¿verdad? Tan lejos que terminan siendo imposible volver a Cristo. No porque Cristo esté lejos, porque ellos se alejaron de Cristo. La segunda lectura que podríamos decir de esta expresión es que hay un antiguo comentador llamado Andreas y él plantea esta posibilidad donde dice que el Cristo resucitado, ¿verdad? El que dice vengo en breve, está diciendo que cada cual haga lo que le parezca, yo no obligo a nadie. En tal caso, sería otra advertencia que cada persona escriba su propio destino. Si el que quiere ser más injusto es su decisión. Dios no puede obligar a nadie a cambiar. Dios no puede. Si habemos cristianos tibios, ¿verdad? Bueno, seremos vomitados de la boca del Señor. Pero Él no nos obliga a cambiar, ¿no? Si habemos cristianos que no queremos profundizar en nuestra relación con Dios, Dios no te va a obligar. Cada uno que haga lo que quiera. En esta libertad que Dios nos ha dado, es una libertad
que uno puede elegir qué hacer con ella. Si quieres ensuciarte más, ensúciate, es tu decisión. Pero querés pelear para Cristo, querés decir soy un cristiano, una cristiana en proceso de construcción y sigo luchando para alcanzar eh, la santidad en Dios y hacerlo. Es tu libertad. Nadie podrá presentarse ante el trono de Dios diciendo, pero mira, yo no quise, porque es que resulta que el pastor nunca predicó sobre eso. Es que mira, yo no fui tan cristiano porque el pastor nunca me fue a visitar, ¿no? Nadie puede decir eso, porque es decisión de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, esta propuesta de plantear estas dos lecturas, ¿verdad? Sobre este curioso pasaje, quiere decir que existe la posibilidad de que sea tu decisión. O ya es muy tarde para cambiar y no puedes más y entonces no te queda otra más que irte de plano ya al mundial, decimos, ¿no? O irte ya más definitivamente con el Señor. O hace uso de tu libertad, pero algún día este, el Señor te pedirá cuentas, ¿verdad? El Señor te pedirá cuentas. Bueno, serían esas dos propuestas de solución. Ujú. Bien, vamos a avanzar entonces y ahora vamos al versículo 12, donde se presentan las credenciales de Cristo. ¿Qué dice el texto? Versículo 12 y 13. Atención que vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para darle a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿De qué manera Cristo se presenta? De una manera victoriosa, ¿verdad? Pero también de una manera de recompensa. El Cristo resucitado anuncia una vez más su inminente vuelta. ¿Se dan cuenta? De manera constante, Cristo refuerza la fe de sus seguidores en la esperanza de que no rompa la línea de enfrente. Tienen que mantenerse firmes porque el capitán vuelve pronto. Y presenta dos credenciales importantes, presenta dos títulos. Él les dice, quieren saber quién es, quién soy? Bueno, les voy a decir dos cosas. La primera viene en este carácter de recompensa, ¿verdad? Porque se trae su recompensa para dar a cada persona conforme a su obra. Este autor llamado H.S. Sweet dice, Cristo habla como el gran mayordomo que llama a todos los jornaleros a la caída de la tarde para que reciban su salario. Esta expresión de decir, bueno, al final del día, Dios va a dar el pago justo, ¿verdad? El pago justo. Eh, y, y entonces, eh, no habrá un pago menor, diríamos, no habrá un pago diferido que digan, bueno, va a ser de manera distinta. Y entonces vengo y traigo mi recompensa conmigo. Y ahí entonces viene Cristo a decir, estoy vivo y voy a dar mi recompensa para cada uno de ustedes. Entonces, quédense tranquilos. Va a haber su pago. No van a quedar así. Esto es re lindo, hermanos. ¿Qué es lo que espera un trabajador, un jornalero, al final de su jornada, su día? Pues su pago. ¿No? ¿Qué esperamos todos a final de mes? Que nos depositen el salario y si es con aguinaldo, mucho más. Esperamos eso, muchos de nosotros.
Ahora imagínenselo, trasládelo al tema de la fe, pues es mucho más, ¿verdad? Es mucho más. Ahora, la segunda credencial, él se presenta con estos títulos, el alfa, el omega, el primero, el último, el principio y el fin. Bien, esta repetición, esta triple repetición, que viene a ser prácticamente lo mismo en esencia, son títulos que ha usado a lo largo del libro. Primero, en el capítulo 1, versículo 17, dijo: Cuando le vi caí como muerto a sus pies, él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. En el capítulo 2, versículo 8, dijo: Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, o el último. Capítulo 21, versículo 6, dice: He dicho, y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero aquí hay más de una idea en esto que, que Juan nos está presentando respecto de Cristo, o más bien cómo Cristo se está presentando en el relato de Juan. Primero, si se usan estas tres expresiones que, insisto, podría decirse que dicen lo mismo, ¿por qué lo hace de manera triple? Porque tiene una idea de completar, de plenitud, de totalidad. Los griegos usaban la expresión del alfa al omega como para decir todo está encerrado, ¿verdad? Es total. Los judíos hablaban del alef al tau, que es la primera letra del alefato hebreo y la última letra del alefato griego, ¿no? Como nosotros decimos de la A a la Z, todo está incluido allí. Para indicar la serie completa, para indicar que no hay intermedio, para indicar que nada se nos escape, ¿verdad? Está como encerrado, como englobado. Entonces aquí tenemos un símbolo de que Jesús tiene en sí mismo absolutamente todo y que no necesita de ninguna otra fuente. Es total, es completo, es absoluto, es totalitario. Nada se escapa a la persona de Cristo. No hay un resquicio que diga: y puede haber por ahí algún otro Cristo, alguna otra opción o alguna otra idea. No. Desde el alfa al omega. Primera letra del alefato griego, alfa, la última, omega, del alefato griego, indica totalidad. Así es que esa es la idea de completud, ¿no? De lo completo, de lo total. Lo segundo está la idea de la eternidad en la segunda expresión. Él incluye en sí mismo todo el tiempo porque Él es el primero y el último. El primero y el último. Es decir, que esta idea de eternidad, ¿no es cierto?, que está enmarcado en los tiempos, pues también no hay nada que se escape a la eternidad o al tiempo de Jesús. Y finalmente, esta expresión tiene que ver con la idea de autoridad. ¿Por qué? Fíjense, los griegos decían que Zeus, el dios principal, el dios más grande de la mitología griega, era el principio, el centro y el fin. Entonces, la filosofía griega estaba basada en la concepción de Zeus como el completo. Pero los rabinos judíos tomaban esta idea y se la aplicaban a Dios con su propia interpretación. Los judíos decían que Yahvé era eterno. Decían que como Dios era el principio, no recibía poder de ningún otro Dios. No necesitaba el auxilio de nadie. Como era el centro, Dios era el centro, no compartía su poder con nadie, ¿no? Porque Él es Señor, Él es soberano. Y como era el fin, pues no le pasaba su poder a nadie. No era hereditario, no era de que me voy a morir y le paso el poder o le paso la autoridad a otro ser creado. Entonces, esta expresión de el principio y el fin habla de esta autoridad divina, ¿verdad? Jesús no recibe poder de ninguna otra persona. Él no es un intermediario como lo creen los testigos de Jehová. Jesús es Dios. No comparte su poder con nadie, porque Él es Señor, el primogénito de los muertos, el primogénito de la creación, ¿verdad? Dijo Pablo a los colosenses. Y no le pasa el poder a nadie en el sentido de que sí, Pablo dice que él dará el trono, el poder al Padre para que el Padre sea en todos, pero hablamos aquí de la divinidad como tal. Entonces, Cristo es completo, Cristo es eterno,
y Cristo es Señor. Por eso esta triada de expresiones de las cuales Cristo se hace presente. ¿Ok? Por eso no es al azar de que Juan haya escrito o que Cristo mismo se haya expresado en estas tres expresiones. Muy bien. Ahora vamos a pasar al versículo 14, que tiene que ver con los aceptados y los rechazados. ¿Qué dice la palabra? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Fuera se quedan los perros y los hechiceros y los fornicarios y los asesinos y los idólatras y todos los que aman y practican la falsedad. Bueno, aquí claramente vemos dos grupos, ¿no?, de personas. Unos que entran a la ciudad y otros que quedan fuera de la ciudad. Los que quedan fuera de la ciudad son como señalados de alguna manera y empiezan, y hay una alusión de que quedan como perros, ¿no?, afuera. Bueno, primer grupo, los aceptados. ¿Quiénes son este primer grupo? Bueno, los que lavan las ropas en la sangre del Cordero, los que han aceptado a Cristo, no rompieron las filas y se mantuvieron firmes en Jesús, tienen derecho a entrar en la ciudad de Dios. Esta frase muestra la parte de cada persona en su salvación. Es Jesucristo quien ha provisto en la cruz esa gracia por la que solamente se puede obtener el perdón. Pero cada persona tiene que apropiarse de ese sacrificio. Es decir, la salvación es gratuita, pero cada uno de nosotros tiene que decidir aceptar a Cristo. Para poner un ejemplo sencillo, es decir, podemos ofrecer agua y jabón, pero no podemos obligar a nadie a que se lave las manos. Los que entran en la ciudad de Dios son los que han aceptado el sacrificio de Jesucristo. Por eso es importante, hermano, que la gente acepte a Cristo. La salvación está allí, ¿verdad? Ya Cristo murió. Cristo no puede morir nuevamente. La salvación está al alcance de todos, grandes y pequeños, ¿verdad? Ricos y pobres, pecadores o justos, sanos o enfermos. Pero es decisión de cada uno de nosotros aceptar a Cristo y nadie puede obligar a nadie, ¿verdad? Yo a veces siento tristeza por padres que sienten pesar porque sus hijos no han aceptado a Cristo y hacen todo para que los hijos lo acepten. Podemos orar, claro que sí. Podemos seguir charlando con nuestros hijos, nuestros padres, nuestro vecino, un amigo, qué sé yo, pero no podemos obligarlos a aceptar a Cristo. La decisión es personal, ¿verdad? Quienes acepten a Cristo y laven sus ropas manchadas de sangre por el pecado, serán lavados en la sangre del Cordero para que vengan a ser blanca lana. Esos son los primeros, ¿verdad? Los aceptados. Por eso es importante aceptar a Cristo y seguir proclamando o evangelizando o predicando para que la gente acepte a Cristo. Van a tener el derecho del árbol de la vida, no van a morir agarrando el fruto, y pueden entrar en toda la ciudad para disfrutar de ella. Ahora, los rechazados. La lista sigue la lista de los que están excluidos de la ciudad de Dios. El término aquí es el de perros, ¿verdad? Y esto puede tener dos significados. El perro, hermanos, en una época fue considerado como no solo inmundo, sino como una representación de lo malo, ¿no? Vamos a verlo. Primero, el perro era el símbolo de todo lo salvaje y lo sucio. Este autor llamado Sweet dijo: nadie que haya observado los perros que pululan por los barrios de las grandes ciudades orientales se sorprenderá del desprecio y disgusto que su sola mención produce en la mente de los orientales. No son amados los perros y son despreciados. Por eso llamaban perros los judíos a los gentiles. Para los judíos, los gentiles eran perros. Nadie los quería. Había un rechazo absoluto, una intolerancia hacia ellos. Incluso había un dicho rabínico que decía: quien quiera que coma con un idólatra es como si comiera con un perro. ¿Quién es el perro?, decían. Pues el que no está circuncidado. Evidentemente, el gentil. Así es que en este pasaje, bien podría ser que el perro sea el símbolo de todo lo repugnante,
de todo aquello que eh, se hacen acciones, se cometen situaciones que los actos son repugnantes, ¿no? Por ejemplo, un caso muy sonado, no sé si en Inglaterra o en Francia, no recuerdo, de un hombre que drogaba a su esposa para que sus amigos o personas la violaran a ella. No sé cuántas veces fue violada durante muchos años por el propio marido que dormía, se daba a su esposa para este acto repugnante, ¿no? Entonces, evidentemente, eso para la mentalidad de Juan es un perro, ¿verdad? Es como algo que no se concibe y es despreciable en todas sus acciones. Pero la otra concepción, que parece ser que es la que pueda tener el escritor Juan en mente, es que hay una frase extraña en el libro del Deuteronomio, capítulo 23, versículo 18, donde dice en este pasaje: no traerás la paga de una ramera, ni el salario de un perro a la casa del Señor tu Dios por ningún voto. La primera parte es suficientemente clara, es decir, Dios prohíbe traer un dinero que se ha ganado por la prostitución. Pero sabemos que la prostitución ya en sí misma es despreciable, ¿no? No aceptada. Pero el salario de un perro es más difícil de entender. O sea, ¿qué era el salario de un perro? Porque evidentemente un perro pues no trabaja. Bien, la explicación puede ser que el detalle es que en algunos templos antiguos había no solamente prostitutas sagradas, es decir, mujeres prostitutas que se dedicaban a tener relaciones sexuales en los altares de sus templos, sino también había hombres, es decir, varones prostitutos, también sagrados, que tenían relaciones sexuales. Y a estos hombres prostitutos, a estos varones prostitutos, normalmente se le llamaba perros. Entonces, si esto es así, ¿verdad? Si la interpretación es correcta, perro puede designar a una persona totalmente inmoral. Y es probable que este sea el sentido con el que está tomando Juan la expresión perros, ¿verdad? Mas los perros estarán afuera. Es decir, todo aquello que es inmoral, todo aquello que va en contra de la ética del reino, que va en contra de lo correcto, de lo santo, diríamos, no estará, no participará de la ciudad ni del árbol de la vida. Es decir, todo el que ama o practica la falsedad será excluido. Aquí hay un eco del Salmo 101, versículo 7, que dice: no habitará dentro de mi casa el que practique el fraude, el que dice mentiras no permanecerá en mi presencia. Entonces es probable que esta expresión sea básicamente para designar a todas las personas que hacen este tipo de actos deslenables, estos actos despreciables, como el caso que les platiqué, y así muchos más, ¿no? De ahí para arriba no entrarán a la ciudad de Dios. Y, consecuentemente, todos los demás que ya sabemos, ¿no? Los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras, todo el que ama mentira y hace mentira, el que hace fraude, no entrará en la ciudad. Muy bien, vamos ya a la parte final de los versículos y vemos ahora el garante de la verdad. Dice el versículo número 16: yo, Jesús, os he enviado mi ángel para testificar de estas cosas por causa de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 16. ¿Qué significa esto? Bueno, sí, significa que es Jesús quien garantiza la verdad. Es su testimonio. Él es el que ha enviado al ángel para que le diga a Juan todas las cosas. Por lo tanto, no ha sido, el ángel solamente ha sido un intermediario, que eso es lo que significa ángel, ¿no? Alguien que es enviado, pero el que está detrás de todo esto es Jesús mismo. La razón de esta garantía es la siguiente, es decir, leyendo el capítulo 1, versículo 1, se nos ha dicho que la revelación, el propósito del libro es la revelación de Jesucristo, es dar a conocer a Jesús. Y cuando leemos al final, Juan está diciendo, bueno, lo he cumplido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es la confirmación que da Jesús de que la visión procedía de él.
Entonces, a continuación, pasa a exponer, es como si dijéramos las credenciales de Cristo. Yo soy la raíz y el linaje de David. Evidentemente, esta expresión del linaje de David viene de la referencia del profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 1, que dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, ¿no? Haciendo esta conexión con las profecías del Antiguo Testamento. En términos generales, este versículo debe entenderse como Jesús diciendo que en él se cumple esta profecía, que él es al mismo tiempo la fuente eterna del ser del que procedía David, de Dios mismo, y también el descendiente prometido que se decía a través del Antiguo Testamento. Cuando dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, debemos entenderlo, ¿verdad? Que dice que el comparar a un hombre con la estrella de la mañana era colocarlo muy alto en la categoría de los héroes, ¿no? Era como una expresión, la estrella de la mañana era como el héroe de los héroes, el que hizo cosas magníficas. Los rabinos, por ejemplo, dijeron a Mardoqueo ese nombre, ¿no? Porque Mardoqueo hizo en la historia del libro de Esther, ustedes saben que Mardoqueo es quien termina salvando a los judíos del exterminio. Y más que esto también podría recordar la gran profecía mesiánica que aparece en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, que dice, saldrá estrella de Jacob, ¿no? Entonces, una estrella en el firmamento siempre será como el símbolo de alguien sumamente importante. Y eso es lo que quiso decir Juan. Esto despertaría otros reinos de pensamientos, es decir, la estrella de la mañana, si podríamos decir otros significados de esta expresión, puede decir que es el heraldo del día que destierra las tinieblas de la noche. Es cuando sale el lucero de la mañana, es porque el amanecer está cerca. Y podríamos decir que ante Cristo huye toda noche de pecado, toda noche de muerte, para que amanezca la mañana de la resurrección. Y esto también significaría la estrella de la mañana, ¿no? Pero también esta expresión, la estrella resplandeciente de la mañana, despertaría otro recuerdo. Jesús había dicho en los días que él estaba vivo, según el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando el Cristo resucitado dijo que era la estrella de la mañana, se presentaba de nuevo como la luz del mundo y el disipador de las tinieblas del mundo, ¿verdad? La estrella de la mañana resplandece. La estrella de la mañana rompe esa profunda noche, ¿verdad? Rompe ese tiempo de oscuridad, de dolor, de quebranto. Y cuando la noche de la mañana aparece en el firmamento, es porque en breve los rayos del sol de la justicia resplandecerá y todos serán salvados en Jesús. Por eso es la expresión la estrella de la mañana. Y terminamos con esta gran invitación que aparece en el versículo 17. El espíritu y la esposa dicen, ven, que el que oiga diga, ven, que el que esté sediento venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratis. Esta expresión se compone de tres grandes secciones. La primera es la invitación del espíritu y de la esposa, ¿verdad? Primero hay una invitación de estos dos personajes, podríamos decir. La esposa, como lo sabemos, bíblicamente es la iglesia. Pero, ¿qué hemos de entender por el espíritu? Porque dice el espíritu y la esposa. Puede que sea el espíritu que habló por los profetas y que está siempre llamando a las personas para que vuelvan a Dios, ¿no? Puede ser el Espíritu Santo como el consolador que envió Cristo para redarguirnos de todo pecado. Pero lo más verosímil o lo más apegado puede ser a la interpretación del texto es que Juan llame el Espíritu a la voz del mismo Jesús. El Espíritu y la esposa dicen, ven, quiere decir probablemente que Cristo y su iglesia
se unen en extender a todo el mundo la invitación a aceptar todo lo que Él tiene para ofrecer. Entonces es muy probable que cuando dice el Espíritu y la esposa, toda vez que Cristo es el que viene hablando en los versículos anteriores, pues significa que es Cristo y la iglesia, ¿verdad? Por eso la iglesia es fundamental, la iglesia no tiene que estar peleada, la iglesia no tiene que estar dividida, la iglesia tiene que unirse al Espíritu para invitar a todo el mundo a que acepte a Jesucristo para que pueda tener derecho al árbol de la vida y a entrar por la ciudad. La segunda sección dice el que oiga, diga, ven. ¿Qué significa esta expresión? Bueno, simboliza la gran verdad de que todo cristiano tiene que ser un misionero. El que ha sido hallado por Cristo debe hallar a otros para Cristo, ¿no? El que ha oído, el que ha recibido, el que ha aceptado la salvación y ha recibido la promesa de la vida eterna, tiene que decirle a los demás, vengan, vengan. Es un llamado misionero. La iglesia debe ser misionera. La iglesia tiene que ser proclamadora del mensaje del reino. Y finalmente, la tercera sección es una invitación a todas las almas sedientas para que acudan a Jesucristo a satisfacer su necesidad. Debemos recordar la gran invitación de Dios que aparece en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1, que dice, venid, todos los sedientos, vengan a las aguas. Aunque no tengáis dinero, vengan, compren y coman. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. Ahí la salvación es gratuita. Y por lo tanto, todo aquel que tiene sed, el agua, el río de agua que brota del trono de Dios y del Cordero, está para saciar la sed de nuestra alma. Los versículos finales viene la advertencia, ¿verdad? Hago esta advertencia a todos los que oigan las palabras de la profecía de este libro. Si alguien les añade algo, Dios le añadirá a él las plagas de las que trata este libro. Y si alguno quita algo de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y la santa ciudad que se describen en este libro. ¿Qué significa esta advertencia? Primero, no se ha de interpretar con un literalismo absoluto esto, ¿verdad? Dios. No se refiere a cada palabra independiente del Apocalipsis. Contra lo que nos advierte este texto es contra tergiversar la enseñanza que contiene el libro. Es con mucho lo que quería decir Pablo cuando dijo, si alguien os está predicando un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, es la verdad y no la expresión verbal de la verdad lo que no se debe alterar, ¿verdad? No es de que si alguien, un copista, cambió una palabra por la otra, un traductor, si una Biblia dice de una forma, otra Biblia dice de otra. De eso no se trata. Más bien la advertencia es contra cambien el sentido. Que alguien dijera, no, Cristo no va a venir, ¿verdad? Cristo no va a venir. Bueno, contra ellos es la advertencia. Segundo, esto está lejos de ser un final insólito entre los libros antiguos. No es normal que se haga esto en la literatura antigua. Es de hecho lo que los autores antiguos solían poner al final de sus libros. Encontramos advertencias parecidas en otros lugares de la Biblia. Mire, por ejemplo, Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. ¿No? Eso es normal en Deuteronomio. En Proverbios dice, toda palabra de Dios se cumple, no añadas a sus palabras para que no te reprende y quedes como un mentiroso. Y en el libro apócrifo de Enoc dice el escritor que nadie cambie o quite nada de mis palabras, ¿no? Es esto lo que se hacía normalmente en los libros antiguos. Era normal escribir esto, así que no tiene que ver con, pues yo escuché muchas veces que los que hicieron la traducción, por ejemplo, de NBI, muchos condenaron a los traductores de la NBI porque cambiaron palabras. Dijeron, bueno, aquí está la maldición de Apocalipsis, ¿no? Bueno, tendríamos que remitirnos a Deuteronomio, Proverbios, a esta literatura intertestamentaria.
Y bueno, ahora sí, hermanos, estamos en las palabras, últimas palabras. El que atestigua la verdad de estas cosas dice, sí, vengo pronto, así sea, sí, ven Señor Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hay un sentimiento y gloria en la manera con que termina nuestro Apocalipsis, con lo que se cierra el texto bíblico en su totalidad. En medio de la terrible persecución de su tiempo, lo único que anhelaba Juan era el rápido regreso de Cristo. Esa esperanza no se materializó como él esperaba, pero no podemos dudar que Cristo cumple abundantemente su promesa de estar con los suyos hasta el fin del mundo, tal y como nos lo dice Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, queridos alumnos, viene la gloria. Suceda lo que suceda. Juan estaba seguro de la gracia del Señor Jesucristo y de que era suficiente para todas las cosas. Es sin duda simbólico y maravillosamente apropiado que la última palabra de la Biblia sea gracia. Esto es digno de resaltar porque con eso se cierra el testimonio bíblico, ¿no? El testimonio del Evangelio, con la gracia de Dios, su salvación gratuita que todos nosotros hemos tenido por el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor para darnos vida y aun cuando muramos, sabemos que habremos de resucitar. Dios está con nosotros, su gracia nos acompaña, su gracia nos ha salvado, su gracia es suficiente. Y es así entonces, queridos alumnos, que con esta palabra cerramos, ¿verdad? Pues también, de alguna manera, cerramos de manera simbólica nuestra formación en estos 3 años que hemos tenido de estudio de la palabra de Dios. Esta palabra que debe ser nuestra, que la debemos apropiar, que debemos vivirla, experimentarla y considerar la gracia abundante de la salvación de Dios. Así que espero que ustedes encuentren esta gracia desde Génesis hasta Apocalipsis, una gracia que ha acompañado a toda la humanidad en la persona de Jesucristo por el amor del Padre que ha tenido para cada uno de nosotros. Así que por eso quise terminar este análisis de Apocalipsis con el capítulo 22 y cerrar esta cursada con esta palabra también de decir gracia, ¿verdad? Gracia y misericordia. Que la gracia de Jesucristo esté con ustedes, queridos alumnos. Que su gracia sea suficiente, que su gracia sea eterna y que pase lo que pase, suceda lo que suceda, no dejemos de amar a Dios y no dejemos de esperar en Él. No dejemos de confiar en sus divinas promesas. No dejemos que, que la desesperanza influya en nosotros, que el desánimo rompa las filas. Hay promesas maravillosas que se cumplirán. No sabemos cómo, pero se cumplirán. ¿Ok? Así que bueno, pues agradezco mucho, queridos alumnos, a todos ustedes este tiempo en que durante 3 años iniciamos esta aventura de, de empezar con la introducción al Antiguo Testamento. Bueno, primero vimos la historia de la Biblia y sus traducciones, cómo se formó el canon bíblico. Luego nos interiorizamos con el Antiguo Testamento, luego con el Nuevo Testamento y seguimos analizando las distintas secciones que fueran el Pentateuco, los libros históricos, libros proféticos, poéticos, sapienciales, sinópticos, teología juanina, cartas paulinas, Hechos de los Apóstoles, cartas pastorales o universales y ahora el libro de Apocalipsis. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Para mí cada vez que imparto una clase ha sido muy valiosa, pero sobre todo los aportes de ustedes, sus puntos de vista, sus comentarios, sus retroalimentaciones fueron muy valiosas para hacer muy rica la enseñanza y sobre todo la experiencia, ¿no? La experiencia de este contacto con la escritura. Creo que ustedes y yo podemos llegar a la conclusión de que vimos solamente una punta, ¿no? Que solamente vimos un poquitito de esa gloria de Dios, ¿no? Pero ahora es responsabilidad de ustedes, queridos alumnos. Es su responsabilidad seguir profundizando, seguir admirándose,
seguir disfrutando esta gracia y que cada vez que usted termine de leer la palabra del Señor, termine con las palabras de Apocalipsis. Amén. Sí, Señor Jesús. Ven, ven, que te esperamos, ¿verdad? Que te esperamos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, hermanos. Aquí cerramos ya todas estas reflexiones que hemos tenido sobre el texto sagrado. Así que bueno, pues deseo que Dios nos bendiga y que les bendiga a ustedes y que no olviden lo que siempre les dije. No lean la Biblia como si fueran recetas de cocina. ¿Ok? Vívanla, disfrútenla, apasionense, siéntanla, admírense, lloren. Dejen que la experiencia del encuentro con la palabra revelada haga una diferencia en cada uno de nosotros. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por este tiempo. Vamos a cerrar con una oración, a menos que haya alguna pregunta de la clase que vimos hoy. Fue el análisis del capítulo 22. Quiero decirles que ya en la plataforma están las consignas para el trabajo final. El trabajo final tiene que ser un ensayo. Y como dije en la consigna, ustedes ya saben que es un ensayo. Por favor, tiene que venir en forma de ensayo el trabajo de investigación. Ya está en la plataforma también la bibliografía, abundante bibliografía para que ustedes echen mano de esa bibliografía y traten de ir descubriendo esto. Lo que yo les pido, por favor, es que aparte de los elementos que lleva un ensayo, que es introducción, cuerpo de la investigación y la conclusión, haya un apartado, ustedes escriban dos apartados. Un apartado que sea cómo aplica esa porción que ustedes eligieron para estudiar a la vida de la iglesia hoy. ¿Qué nos dice a la iglesia de hoy ese apartado? A la iglesia donde ustedes congregan. ¿Qué les dice? Y lo segundo es, ¿qué lecciones espirituales ustedes sacan de esa porción? Lecciones espirituales, ¿verdad? De aplicación propia, de reflexión propia, para que ustedes digan, esto es para lectura respirada, lectura divina. Así que bueno, es un trabajo muy completo, debe ser ya un trabajo de excelencia. Voy a calificar mucho lo que es las faltas de ortografía, la redacción. Ya es un trabajo final en el cual ustedes se tienen que pulir, pulir. Si tienen que pedirle a alguien que les revise el trabajo para que todo esté en orden, háganlo, porque este sí será un trabajo mucho más estricto en su revisión, porque bueno, ya es el trabajo final, ¿verdad? El trabajo final de investigación que tiene que ser excelente. Así es que esfuércense por hacerlo, tienen tiempo suficiente, tienen la otra semana para entregar. No, tienen tiempo suficiente para trabajarlo, ¿vale? Bueno, ¿hay alguna pregunta, hermanos? No sé si ya vieron esas consignas en la plataforma, pero si no, por favor, véanlas. Y si no, mañana en la clase de espiritualidad tomamos un tiempito para charlar si hay alguna. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna pregunta de la clase de hoy, todavía no nos despedimos porque nos vamos a ver mañana. Este, para tristeza de ustedes, yo sé que van a sufrir un montón de no verme más, pero este ya saben que no pueden adorar a los ángeles. Entonces, Mario, sí, adelante, amigo. Yo por ahí no tengo una pregunta, pero sí por ahí quisiera darte las gracias eh, por tu empeño y dedicación para con nosotros. Yo creo que esta clase de Apocalipsis para mí fue realmente una revelación como, como es el nombre del libro en el sentido de entenderlo, ¿no es cierto? Eh, y por ahí, como nos dijiste, durante todos estos 3 años, solo la puntita del iceberg por ahí investigamos en lo que fue la palabra, ¿no? Pero creo que las herramientas que nos diste para que nosotros ahora realmente busquemos la parte escondida del iceberg que está debajo del agua, creo que eso, que creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De que nos abrió la cabeza y hoy por hoy tenemos esa herramienta y bueno, ahora sí, como dijiste por ahí también, depende de nosotros, ¿no? De seguir adelante. Yo creo que no nos va a alcanzar la vida
para estudiar y llegar a comprender todo, ¿no? Pero en hacer el mayor esfuerzo y entender lo máximo posible. Así que gracias, amigo, y bueno, más que nada eso de agradecer y de estar contentos de después de estos 3 años de sufrimiento apocalíptico, tener hoy por hoy con nosotros una mochila llena de herramientas para que podamos seguir en esta tarea, ¿no? De aprender cada día más. Sí, amigo, gracias, gracias a vos, gracias a ustedes, a todos. La verdad, como le dije, todos hicimos la clase. Para mí fue un gran desafío, pero aprendí un montón con todos ustedes. Así que bueno, sí, ahora el balón, ¿verdad? O la pelota está en su cancha. Ahora ustedes van a hacer que esto sea una realidad espiritual y de edificación para la iglesia. Así que bueno, gracias a Dios, gracias, amigo. Querida Amanda, adelante. Bueno, paz para todos, un buen atardecer. Yo creo que ya están ustedes más Sí, tarde. sí. Acá apenas son las 3 de la tarde. Bueno, pues para mí sí también fue como el abrirme los ojos con respecto a todo lo del Apocalipsis, porque tenía de pronto una interpretación que me habían dado un poco errada. Esta fue una forma de verlo de otra manera, como nos lo explicó. Y, y sí, pues me siento bendecida, como lo he venido diciendo. Estos 3 años han sido para mí de gran crecimiento espiritual, de atesorar todos los conocimientos que todos los profesores con su amor y disposición, disponibilidad nos dieron. No solamente es guardarlos en la mente, sino en el corazón, porque sé que muchos de ellos fue con todo el cariño y con todo el sacrificio, porque las madrugadas, el tener que hacer cosas, pero siempre se dieron a nosotros con esa disposición y de entregar esos conocimientos y la pasión de muchos que lo notamos. Y bueno, en usted pues la verdad, o sea, es ese amor con que nos explica, con que nos hace ver las cosas, el hecho de invitarnos y de exhortarnos siempre a seguir escudriñando toda la palabra. Fueron 3 años espectaculares. La verdad sí siento todavía el nudito en mi garganta, porque pues son 3 años que los aprendí a querer y ojalá nos podamos ver, que Dios nos dé esa oportunidad de vernos y Amén. de conocernos y abrazarnos. Ahorita nos abrazamos a la distancia, pero ojalá nos podamos abrazar de verdad, y encontrarnos. Así sea, Gracias, gracias, gracias. así sea, querida Amanda, así sea. La gratitud es compartida, es mutua, la pasión es mutua y creo que eso es maravilloso. Lo que usted dijo al final, oramos a Dios para que pueda poner los medios. La verdad que sería lindísimo. El año pasado tuvimos la bendición de que Rubí viajara de Perú para estar en su graduación y bueno, qué sé yo, Amanda. Dios sabe, capaz sí, y pone los medios para que usted y su esposo puedan venir, que es lo único que necesitan, porque acá nos vamos a encargar de todo nosotros, de todo, de todo, de todo, de todo, nos encargamos nosotros, de Gracias. el hospedaje y la comida, ni se diga, Amanda, olvídese. Gracias. Va a comer mandioca a más no poder. Pero Dios quiera, Amanda. El Señor conceda conocernos, abrazarnos, reír juntos y llorar juntos, porque sí, el nudo está ahí, solo que uno trata de que no le pegue, porque imagínense, yo me acostumbro a todos ustedes, a todos me acostumbro y bueno, no verlos, ¿qué va a ser? Pero confío en que perdónme la metáfora, pero confío que los pichones van a volar muy alto, muy alto. Así sea. Querida Esther, Bueno, ya me hicieron llorar. Bueno, comparto con mis hermanos las palabras de gratitud,
de alegría. Yo estoy sorprendida porque nunca me di permiso para decir, ay, yo voy a terminar tal día, tal año, y resulta que ahora es la última clase, aunque todavía me falta, pero confío en el Señor que voy a llegar. Así que bueno, yo quiero decir muchas gracias a usted, Abraham, director y pastor. Gracias por todo el tiempo, por toda la dedicación que ha puesto y confiado en nosotros, ¿no? Que podamos seguir adelante y aprender. He aprendido muchísimo y estoy maravillada con todo lo que hay en la palabra y cómo se puede descubrir y cómo se puede profundizar. Así que gracias. Gracias, Esther. Sí, todos tenemos ahí el nudo en la garganta, pero vamos a llorar juntos de felicidad de nuestra graduación. Así que vamos a orar todos para que Amanda pueda venir. Anhelaríamos que Esme también pudiese venir, ¿verdad? Anhelaríamos muchísimo. Así que bueno, vamos a esperar que llegue ese día y todos nos postremos ante el Señor en ese culto de graduación, aunque sea a la distancia, si no pueden venir, pero postrarnos ante el Señor para decirle gracias, porque la gratitud es para Él. Él fue el que nos sostuvo, el que fue el que nos alimentó, Él fue el que nos dio de su poder, nos hizo pasar por valles de sombra y de muerte, muchos, ¿no? Pero su gracia nos acompañó. Y para mí esa oración que vamos a tener ese día, donde nos vamos a postrar ante Él, para mí es muy especial, porque el único digno de recibir todo es Él. Y yo creo que a Él le debemos nuestra vida y decir, aquí estamos tus siervos. Creo que el propósito del seminario se cumple en ustedes y por eso estoy muy feliz porque se cumplen ustedes. El propósito del seminario era formar siervos y siervas de Jesucristo y creo que lo hemos logrado. Creo que lo hemos logrado. Estamos dispuestos a vivir por Cristo y también a morir por Él, ¿no? A morir por Él. Bueno, hermanos, hermanas, muchas gracias. Que Dios les bendiga muchísimo. Y vamos a orar para cerrar esta cursada y mañana igual nos vamos a ver. Padre amado, Padre bondadoso, esperamos, Señor, tu santa presencia descender de los cielos con la santa ciudad de Jerusalén, para ver tu rostro, para sentir el toque suave y cariñoso de tu dedo escribiendo tu nombre en nuestras frentes y regocijándonos en tu salvación, porque todo fue por ti, Señor, todo ha sido por ti. Bendito seas, Dios y Padre nuestro, la gloria sea para ti. La gloria sea para el Cordero degollado, para el León de la tribu de Judá, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que viene en breve. La gloria sea para ti, Señor Jesús, por tu sacrificio, por tu salvación, por la gracia inmerecida con que nos has salvado. La alabanza, el honor, el poder y la majestad sean para el Padre y para el Hijo, por hoy y por toda la eternidad. Gracias por este tiempo, Señor, que tuvimos de 3 años de escudriñar tu santa palabra. Síguenos dando, Señor, de tu espíritu para que profundicemos en ella, pero no solo para conocer de tu palabra, sino para ser transformados por ella. Señor, bendice a cada uno de mis alumnos, de mis alumnas, bendícelos. Ahora la responsabilidad está en sus manos. Ayúdalos a seguir profundizando en tu palabra, en tu amor, en tu misericordia. Ayúdalos, ayúdalos y cuídalos y protégelos de todo mal. Y permite que tu palabra sean dulces como la miel que destila el panal. Permite que tu palabra sea verdadera en ellos, en nosotros. Que tu palabra sea un martillo que nos moldee. Que tu palabra sea el alfarero que le dé forma a nuestra vida. Padre, gracias por todos estos años que tuvimos de leer tu palabra, de reflexionar en ella. Y hoy amamos tu palabra. Y hoy creemos que en tu palabra encontramos la revelación gloriosa
de tu presencia, de tu esencia y de tu gloria. Bendito seas, Señor Jesús. Alabado seas por hoy y por toda la eternidad. En el nombre de Cristo, agradecemos todo y bendecimos sus santísimos nombres por hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, gente hermosa, Dios les bendiga. Pues nos vemos mañana todavía para nuestra última clase, así es que ojalá puedan estar todos. La idea es que nos tomemos la foto juntos de nuestra última clase para subirla a las redes y decirles, ¡lo logramos! ¡Lo logramos! Y la podamos presumir con santo orgullo. ¿Ok? Bueno, nos vemos mañana en la última clase de espiritualidad. Dios les bendiga. Abrazo.